Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. El 14 de julio de 2025, el mundo estaba atento a lo que sucedía en una importante cumbre internacional. En medio de las tensiones crecientes por la guerra en Ucrania, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, tomó el micrófono para lanzar una advertencia fuerte y directa a Rusia. Su mensaje fue claro: si Rusia no detenía sus operaciones militares en Ucrania, Estados Unidos impondría un arancel del 100% a todas sus exportaciones energéticas. Esto significaba que el gobierno estadounidense estaría dispuesto a bloquear de manera casi total las ventas de petróleo, gas y otros recursos energéticos rusos al mercado estadounidense, una medida que tendría repercusiones enormes en la economía global. La noticia cayó como una bomba. La amenaza no solo tensionaba las relaciones entre dos potencias, sino que también activaba una especie de cuenta regresiva invisible para el mundo entero. Ese mismo día, en un lugar muy distinto pero igualmente conectado al mundo moderno, en un foro de Reddit poco conocido, apareció un usuario con un nombre que nadie había visto antes: /ClimateControl. Nadie sabía quién era, ni de dónde venía, ni cuál era su propósito. No tenía fotos, ni datos personales, ni ninguna huella en redes sociales o plataformas previas. Su perfil era prácticamente invisible, pero sus palabras, al menos esa vez, llamaron la atención. Su primer mensaje era simple, corto, pero cargado de una amenaza velada: espérense una catástrofe peor que los aranceles al 100%. Muchos usuarios ignoraron el comentario, pensando que era solo otro conspiranoico buscando llamar la atención. Pero algunos otros sintieron un escalofrío al leerlo. ¿Qué podría ser peor que un bloqueo total al comercio energético ruso? Una crisis económica aún más profunda, un desastre natural. Nadie tenía la respuesta. Pero lo que hizo que esa publicación empezara a moverse por otros foros, grupos y redes sociales fue lo que vino justo después. El mismo usuario, con una confianza y un conocimiento poco comunes, comenzó a subir documentos. No eran simples archivos cualquiera, eran documentos que, según él, provenían directamente del proyecto HAARP, un programa norteamericano militar y científico que oficialmente se dedicaba a estudiar la ionosfera y sus propiedades electromagnéticas. Este usuario decía ser un exingeniero de HAARP, alguien que había trabajado durante años en la estación de Gacona, Alaska, y que había sido despedido injustamente en 2023. Su despido, según él, fue consecuencia de haberse negado a participar en ciertos experimentos que consideraba peligrosos y éticamente cuestionables. Decía que había tratado de alertar a sus superiores, pero en vez de escucharlo, lo expulsaron. Lo que empezó como simples declaraciones en un foro se convirtió rápidamente en un aluvión de datos y teorías. El usuario Climate Control explicó que el proyecto HAARP no era solo un programa de investigación científica. Según sus palabras, el sistema había evolucionado para convertirse en una herramienta mucho más poderosa y peligrosa, capaz de manipular el clima y, de forma indirecta, influir en fenómenos geológicos como terremotos y erupciones volcánicas. Comenzó a subir mapas, gráficos y correos internos, donde se detallaban operaciones y protocolos técnicos que permitían emitir pulsos electromagnéticos dirigidos a zonas específicas de la Tierra. Según él, esas emisiones podían alterar la presión atmosférica, la humedad y la temperatura, creando condiciones para tormentas intensas o sequías prolongadas. Pero más alarmante aún, aseguraba que con la combinación adecuada de frecuencias y energía,
Era posible activar puntos vulnerables en la corteza terrestre y facilitar la ocurrencia de sismos. Todo esto parecía sacado de una película de ciencia ficción o una novela de suspenso, pero sus documentos eran técnicos, complejos y mostraban un conocimiento profundo del sistema. Sus explicaciones no se basaban en rumores o especulaciones, sino en datos, fechas, coordenadas y diagramas que parecían auténticos. En los días siguientes, el usuario respondió preguntas de otros miembros del foro con una precisión y un nivel de detalle que resultaban inquietantes. Nunca dio información sobre su identidad real, ni mostró miedo ante las acusaciones de ser un farsante. Al contrario, parecía tener la certeza de que su mensaje debía ser escuchado, incluso si eso significaba exponerse al ridículo o a represalias. Lo que más sorprendió a muchos fue que el usuario no buscaba fama ni reconocimiento. No pidió donaciones ni seguidores. Su único objetivo, decía, era advertir al mundo sobre los peligros reales que se estaban gestando bajo la superficie, en el aire y en la tierra, con la tecnología que pocos conocían y menos entendían. A medida que pasaban los días, el mensaje de Climate Control se fue extendiendo, ganando fuerza entre comunidades interesadas en conspiraciones, fenómenos naturales y geopolítica. La tensión mundial por los aranceles y la guerra se mezclaba con la incertidumbre sobre qué otras catástrofes podían venir. Nadie sabía si esas amenazas eran reales, si el usuario era un delirio aislado o si realmente estaba revelando una verdad oculta. Lo cierto es que el 14 de julio de 2025 quedó marcado no solo por una amenaza política sin precedentes, sino también por la aparición de una voz anónima que prometía una catástrofe aún mayor, y esa voz no tardaría mucho en ser escuchada. El 15 de julio de 2025, Reddit despertó con un nuevo aire de curiosidad. En las últimas 24 horas, el perfil llamado Climate Control había sembrado más de una duda en las mentes más inquietas. A pesar del escepticismo general, su tono, su precisión técnica y, sobre todo, los documentos filtrados que acompañaban cada publicación lo hacían parecer más un desertor con cuentas pendientes que un simple bromista con mucho tiempo libre. Fue entonces que los usuarios empezaron a hacer preguntas. No las básicas ni las ofensivas. Esas eran ignoradas. Climate Control parecía tener un radar especial para detectar qué comentarios valían la pena y cuáles no. Respondía pocas veces, pero cuando lo hacía, dejaba a la comunidad en silencio. En este capítulo he extraído 9 de esas respuestas, no solo por lo que revelan, sino por el modo en que las entregó, con sarcasmo, con superioridad, y con ese dejo de venganza que suele acompañar a quien ya no tiene nada que perder. Pregunta 1. ¿Cómo hacen, por ejemplo, una erupción volcánica? La respuesta apareció 20 minutos después del comentario original, sin mencionar directamente al usuario que la formuló. Era su estilo, responder sin dar crédito a nadie. ¿Erupción volcánica? Fácil. Es lo más parecido a usar una vieja cafetera con el temporizador activado. Si supieran lo inestable que es la litosfera en ciertas regiones, no se necesitaría más que una leve presión, dirigida por supuesto, y listo. El volcán hace el resto. Hay una técnica que se basa en alterar el contenido de agua bajo la superficie. Literal, agua. La inyectamos mediante ondas focalizadas desde satélites auxiliares. No me pregunten cómo llegan ahí los satélites. Eso es otra historia. Pero cuando el agua alcanza bolsas de magma suficientemente comprimidas, el vapor resultante no tiene más salida que arriba. Lo llaman inducción geoactiva por aceleración térmica. Nosotros, los que trabajamos ahí, le decíamos pellizcar al diablo. Solo hay que saber por dónde y cuánto. Algunos volcanes están tan tensos que solo necesitan un susurro.
La explicación no tardó en levantar todo tipo de reacciones. Uno de los comentarios más votados decía: «¿Estás diciendo que un satélite puede hacer erupcionar un volcán?». A lo que Climate Control respondió: «No. Te estoy diciendo que puede hacer erupcionar el volcán que nosotros queramos. Claro que hay límites. No somos dioses. No podemos revivir el Vesubio desde el espacio sin consecuencias, aún. Pero volcanes en zonas específicas, técnicamente activas, pero dormidas, son como interruptores de palanca. Si sabes cuál es el cable correcto, lo activas». Pregunta 2. ¿Y un terremoto? En menos de 15 minutos la segunda respuesta llegó. Esta vez fue más extensa y con un tono aún más cínico. «Ah, los terremotos. El plato fuerte del buffet. Hay algo que deben entender. La Tierra tiembla sola todo el tiempo. Millones de microtensiones se acomodan cada día sin que lo notemos. Lo nuestro no es inventar nada. Lo nuestro es anticipar, canalizar y en ocasiones acelerar. Si conoces la tensión acumulada entre dos placas, puedes predecir con bastante exactitud cuánto necesitarías para romper ese equilibrio. Es como empujar un libro que ya está al borde de la mesa. A veces ni necesitas tocarlo, solo soplas. Usamos una combinación de cargas subterráneas. Sí, eso sigue existiendo. Y ondas acústicas de baja frecuencia que rebotan en la corteza. No me pregunten cómo conseguimos la sincronía exacta. Eso es mérito de los departamentos que ya no existen oficialmente. Pero hay algo que siempre olvidan. No se trata solo de provocar el temblor. Se trata de dónde lo haces. Política, economía, logística. Un sismo en el lugar adecuado, y puedes parar la bolsa de valores más rápido que una declaración de guerra. Después de ese mensaje, alguien respondió: ¿así que ustedes causaron el de Haití o el de Japón? La réplica fue breve: uno sí, uno no. Adivinen cuál. Y antes de llorar por conspiraciones, recuerden que, en ambos casos, las compañías de reconstrucción ya tenían contratos impresos al día siguiente. Saquen sus propias conclusiones. Pregunta 3. ¿Alguna vez la utilización de esta arma ha salido mal? ¿Salir mal? Bueno, eso depende de a qué le llames mal. Si por mal te refieres a una isla desierta dejando de existir en el lapso de 8 minutos, entonces sí, podría decirse que hubo una ligera desproporción en el cálculo. Fue durante las pruebas tempranas del sistema, que después llamaríamos internamente MAREAX, una tecnología experimental con capacidad para generar tsunamis sin requerir un terremoto previo, cosa que, honestamente, suena bastante cómodo si tienes prisa o no te gusta esperar a que la corteza terrestre colabore. El objetivo era simple: producir una alteración lo suficientemente agresiva en la columna de agua mediante una manipulación electromagnética estratégica del lecho marino. Y sí, todo esto sin provocar actividad sísmica detectable, porque claro, discreción ante todo. Elegimos una isla en medio del Pacífico que no aparecía en muchos mapas actualizados. Deshabitada, técnicamente propiedad de nadie. Algunos documentos antiguos sugerían que en el pasado había servido como estación de abastecimiento para submarinos durante la Guerra Fría, pero desde hacía décadas no tenía ninguna presencia humana ni relevancia geopolítica. Parecía el sitio ideal para hacer una demostración, digamos. El protocolo marcaba una elevación de presión focalizada, controlada desde una plataforma satelital, complementada por una estación marina automatizada. La idea era crear una onda primaria de prueba, algo modesto. Pero, sorpresa, los cálculos estaban basados en simulaciones en laboratorio, con modelos reducidos de las capas oceánicas. La escala real, como suele pasar, fue un poco más dramática. La onda superó los 20 metros de altura antes de tocar tierra. No hubo tiempo de medir bien la energía reflejada porque, bueno, para cuando llegó la segunda ola, ya no quedaba tierra. La isla, completa, fue tragada, literalmente.
no erosionada ni inundada, borrada, como si nunca hubiera existido. Error, tal vez. Éxito técnico, indudablemente. Fue ahí donde supimos que la tecnología funcionaba. Luego vinieron los ajustes, calibraciones, limitadores, control de intensidad, todo eso que los burócratas llaman seguridad de campo. Pero lo cierto es que, si no hubiera sido por esa pequeña anomalía, o como le llamamos nosotros, el incidente Foxtrot, no habríamos comprendido el verdadero potencial del proyecto. Así que sí, ha salido mal, pero fue educativo, y en defensa del equipo, nadie murió, que sepamos. Lo más extraño ocurrió a las 3 de la mañana, cuando un nuevo usuario comentó debajo de uno de los mensajes: «Esto no es más que una broma, ¿verdad?». La respuesta de Climate Control fue simple: «Claro que sí. Y tú eres el payaso». Pregunta 4. ¿Algún otro país tiene algún arma similar? Respuesta de Climate Control: «Bueno, no sería divertido si solo nosotros tuviéramos los juguetes, ¿no crees? Vamos, esto no es un monopolio, es más como un club exclusivo con membresía secreta. Tengo entendido que un poderoso país asiático, líder en tecnología, tú sabes cuál, ese donde los dispositivos saben más de ti que tu propia madre, ha estado jugando con ideas parecidas. Les encanta miniaturizar todo, hasta los errores. Pero si quieres algo más pintoresco, deberías mirar hacia la tierra de los hombres que montan osos. O al menos, eso dicen en las caricaturas de los años 80. Ese lugar helado y vasto, que tiene más tundra que diplomacia, ha intentado replicar ciertas frecuencias de resonancia atmosférica. Digamos que lo suyo es más directo. Ellos no andan con rodeos científicos, lo encienden y esperan a ver qué pasa. Hay que admitirlo. No son tan elegantes como nosotros. Ellos provocan anomalías climáticas que a veces parecen más bien experimentos de borrachos con botones rojos, pero funcionan, de forma rústica. Eso sí, todos mantenemos cierto decoro. Hay acuerdos no escritos, miradas cómplices en cumbres climáticas y silencios que lo dicen todo. El mundo cree que los satélites están ahí para ver si va a llover mañana. ¡Qué tiernos! Pregunta 5. ¿Pueden apagar un huracán o solo empeorarlo? Respuesta de Climate Control: la clásica fantasía del botón rojo que detiene la tormenta justo antes de que llegue al festival de música en la playa. Lamento informarte que, aunque somos buenos, no somos magos de Disney. Apagar un huracán no es tan sencillo como soplar una vela. Técnicamente hablando, un huracán es un motor térmico gigantesco impulsado por el calor del océano. Para apagarlo, necesitaríamos enfriar kilómetros cúbicos de agua de manera uniforme, lo cual, sorpresa, no es práctico todavía. Lo que sí podemos hacer es desorganizarlo. Lo distraemos, lo sacamos de ritmo, lo desbalanceamos como a un borracho que acaba de bajar de una montaña rusa. Usamos ciertas frecuencias para alterar los patrones de convección. Introducimos polvo atmosférico a altitudes específicas. Cosas de esas. Pero seamos sinceros, es más divertido cuando lo empeoramos. Y más útil. A veces alguien necesita justificar un paquete de emergencia de 1.000 millones o cambiar la conversación nacional. Un huracán de categoría 1 que súbitamente se convierte en categoría 5 hace maravillas en los titulares. Pero no creas que somos sádicos. Bueno, no todos. A veces sí intentamos debilitar uno, por ejemplo, cuando amenaza activos valiosos. Léase, refinerías, bases militares o las casas de quienes financian estos programas. Así que la respuesta corta: no, no podemos apagarlo. Pero sí podemos ponerlo nervioso. O convertirlo en el equivalente climático de un bateador furioso con esteroides. Todo depende del objetivo del día. Pregunta 6. ¿Qué desastre natural fue creado por ustedes? Respuesta de Climate Control: qué pregunta tan directa. Veamos cómo respondo sin que me apaguen la cuenta.
Imagina que un día soleado, un evento inesperado sacude la región más húmeda de cierto continente. Las noticias dicen, anomalía atmosférica combinada con frentes cálidos provocan precipitaciones récord. Lo que no dicen es que alguien andaba jugueteando con una antena de 4 megavatios y le subieron la frecuencia para ver qué pasaba si perturbaban la ionosfera, justo cuando un sistema tropical se acercaba. Resultado: inundaciones masivas, daños irreparables y una llamada telefónica con gritos. O toma aquel día donde una tormenta de nieve golpeó un lugar que nunca había visto un copo en su historia moderna. Oh sí, eso fue divertido. ¿Cómo ocurrió? Digamos que alguien decidió inyectar núcleos de condensación artificial justo en la trayectoria de una corriente en chorro. Fue como ponerle talco a una licuadora encendida. Nadie lo esperaba, especialmente los políticos que, irónicamente, estaban reunidos discutiendo sobre cambio climático. ¿Por qué hacemos estas cosas? Pruebas, demostraciones, recordatorios. A veces son errores, a veces advertencias veladas. ¿Quién puede saberlo? Pero no me malinterpretes, no somos monstruos. Bueno, algunos sí. Yo no, por supuesto. Yo solo tomaba notas y apretaba botones según el manual, más o menos. Hasta este punto, Climate Control ya se había convertido en un fenómeno viral, incluso más allá de Reddit. Varios foros comenzaron a teorizar sobre su identidad, y algunos intentaron verificar los documentos que adjuntaba con cada publicación. Muchos parecían reales, con marcas de escaneo de archivos físicos y códigos que parecían haber sido parte de sistemas internos de agencias norteamericanas. Sin embargo, lo que más inquietaba no era la veracidad de los archivos, sino el tono casual con el que hablaba sobre eventos que dejaron miles de víctimas y ciudades en ruinas. Como si estuviera hablando de recetas de cocina, con un toque de ironía y una pizca de superioridad moral. No era lo que decía lo que más asustaba. Era la forma en que lo decía, como si no le importara en absoluto. Y lo peor, como si supiera que no podían hacerle nada. El extracto final del intercambio con Climate Control fue, sin lugar a dudas, el más inquietante. Lo que comenzó como un juego para muchos, como una simple provocación digital entre creyentes de teorías y trolls anónimos, tomó un giro inesperadamente filosófico, casi existencial. Aquí dejo las últimas 3 respuestas que este usuario ofreció antes de que su cuenta, y todos los foros donde participó, fueran eliminados como si nunca hubieran existido. Pregunta 7. Si quisieran dañar a un país, ¿cuánto tardarían en actuar? La respuesta de Climate Control fue tan precisa como arrogante. Abro comillas. Eso depende. ¿Quieres que lo hagamos con dramatismo o eficiencia? Si nos piden una puesta en escena, con luces, truenos, viento apocalíptico, placas tectónicas gritando y cámaras en alta definición grabando, entonces unas cuantas semanas, dependiendo del clima político, literal y figurado. Pero si lo que quieren es que sea rápido, sin dejar huella ni sospecha, podemos arrasar con las cosechas clave de un país, romper sus cadenas de suministro de agua o colapsar su red eléctrica sin necesidad de una sola bomba. Tiempo estimado: 96 horas para que empiece a colapsar, 2 semanas para que no puedan sostenerse. Luego añadió, con una burla apenas disimulada: aunque claro, hay países que se dañan solos, pero siempre es divertido echarles un empujoncito. No hay nada como ver una nación autosuficiente rendirse por culpa del clima impredecible. Después de esa respuesta, varios usuarios preguntaron insistentemente si alguna vez lo habían hecho. La cuenta no negó nada, pero tampoco afirmó directamente. Simplemente escribió: el mundo es un tablero. Algunos países son peones, otros creen que son reyes, pero están jugando damas, mientras nosotros jugamos ajedrez con una pistola apuntándoles. Pregunta 8. ¿Hay armas más peligrosas que HAARP? Esta fue una de las pocas preguntas que pareció incomodar,
o tal vez divertir, a Climate Control? La respuesta fue extensa, cargada de sarcasmo. Claro que hay armas más peligrosas. ¿Acaso crees que todo termina en una antena con esteroides clavada en medio de Alaska? HAARP es el primo que llaman para hacer el trabajo sucio cuando quieren culpar al clima. Pero hay otros. Lo que llamamos instrumentos de manipulación atmosférica. Ha evolucionado más allá del electromagnetismo. Estamos hablando de ingeniería geotérmica, de nanopartículas en suspensión capaces de alterar la presión atmosférica a escala regional. Estamos hablando de tecnologías que pueden inducir un invierno repentino o convertir el aire en un horno sin fuego. Hizo una pausa. Luego agregó: pero si lo que preguntas es si hay armas más peligrosas, la respuesta es sí, y siempre lo ha sido. Se llama desinformación. Nada destruye más lento y con más eficiencia. Haz que la gente dude de lo que ve, de lo que cree, de lo que sufre. Haz que se enfrenten entre ellos. Después, todo lo demás es más fácil. Un ciclón que azota una ciudad dividida políticamente tiene el triple de impacto. Una última frase cerró su comentario. ¿Crees que el clima es un arma? Tal vez lo es. Pero la mente humana es el campo de pruebas más perfecto jamás inventado. Pregunta 9. ¿Cómo puedes vivir con ello? Esta fue la única pregunta que alguien formuló sin ironía ni intención de burlar. Fue planteada por un usuario que decía haber perdido a su familia en un desastre natural, del que siempre sospechó una causa artificial. Lo que vino después no fue un chiste, ni una burla, sino, según los que alcanzaron a leerlo, una respuesta genuina, humana, que muchos no esperaban. Climate Control respondió: ¿cómo vivo con ello? Vivo con energía, devoción y trato de divertirme. ¿Qué más puedo hacer? Durante mucho tiempo luché contra mis demonios internos. Me preguntaba si todo esto era correcto, si tener la capacidad de manipular la existencia de millones de personas con un solo error decimal me hacía monstruo o simplemente engranaje. Pero al final entendí que la culpa no cambia nada, solo hace más lenta la máquina. Continuó escribiendo, esta vez sin sarcasmo. Aprendí a callar. Aprendí a evitar mirar demasiado los informes que llegaban después de cada operación. Aprendí a ignorar los datos de muertes colaterales. Y después, un día, ya no tuve que ignorarlo. Simplemente ya no me afectaba. ¿Sabes por qué? Porque entendí que no soy eterno. Y si mis días están contados, ¿por qué no reírme un poco antes del final? El mensaje final fue aún más inquietante. Si te dijeran que mañana vas a morir, ¿preferirías deprimirte o irte a emborrachar con tus amigos en Las Vegas? Yo ya elegí. Y mientras tanto, hay gente que sigue allí jugando con nubes, con viento, con lluvia ácida y con el alma de todos los que creen que lo que sienten en la piel cada mañana es solo el clima. No es el clima, son ellos. Y no te lo digo para asustarte. Te lo digo porque, al parecer, igual nadie hace nada. Después de ese mensaje, el foro completo desapareció. No se desconectó. No fue cerrado, fue borrado. Todos los hilos, las conversaciones, los usuarios, cuentas suspendidas, rastros nulos. Como si Climate Control jamás hubiera escrito una sola letra. Como si hubiera sido un sueño digital. Y sin embargo, cientos de personas aseguran que lo leyeron, que fueron testigos, que incluso interactuaron. Algunos intentaron reportarlo, otros se obsesionaron buscando foros similares, pero nada volvió a aparecer. Era como si el sistema, o lo que sea que está detrás de ese tipo de revelaciones, hubiera decidido que ya habían dicho demasiado. Los rumores continuaron. Se decía que Climate Control no era una persona, sino una identidad compartida entre varios operadores de campo, que sus mensajes fueron autorizados como parte de una prueba psicológica a gran escala, que quien lograra entender el mensaje escondido en las respuestas
accedería a una especie de realidad superior. Pero al final, lo único real fue el silencio que quedó, y la sospecha. Esa no se fue.